Vamos a presentar y a resolver, siguiendo un procedimiento estrictamente lógico, uno de los casos más interesantes de los planteados por Raymond Smullyan en su libro El enigma de Sherezade, el robo en la tienda de Abdul el joyero. El enigma queda formulado de la siguiente manera. Recordemos que siempre relata Sherezade. Una noche un ladrón robó en la tienda de Abdul. Debería haber sido ahogado y descuartizado, interrumpió el rey. Es verdad, vuestra majestad, replicó Sherezade. Pero continuando con mi historia, lo cierto es que el ladrón, para su gran alegría, se encontró con una pila de diamantes. Primero pensó en llevárselos todos, sin embargo, al cabo de un rato, su conciencia comenzó a molestarle y decidió contentarse con tan solo la mitad. Vaya, murmuró el rey. Entonces tomó la mitad de los diamantes y se dispuso a dejar la tienda. Ajá, dijo el monarca. Pero luego lo pensó mejor. Tomaré uno más. Y así lo hizo. ¡Jolín!, exclamó el rey. Y de esta manera abandonó la tienda, habiendo robado la mitad más uno de los diamantes. ¿Y qué pasó luego?, preguntó el rey. Lo que es bastante extraño, unos minutos más tarde entró un segundo ladrón a la tienda y tomó la mitad más uno del resto de los diamantes. Luego entró un tercer ladrón y tomó la mitad más uno de los diamantes restantes. Después entró un cuarto ladrón y tomó la mitad más uno del resto. Por último, entró un quinto ladrón a la tienda, pero no se llevó ningún diamante, ya que no quedaba ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó el rey. El problema, majestad, dijo ella, es el siguiente. ¿Cuántos diamantes había inicialmente en la pila? ¿Cómo habría de saberlo? No es tan difícil de resolver, contestó Sherezade. Pregunta, ¿cuántos diamantes había en la pila? Este enigma tiene algunas particularidades. Para empezar, implica un cálculo numérico que debe hacerse cuidadosamente. Y dada la necesidad de ese cálculo, es preciso construir además una matriz en donde se puedan registrar los datos ciertos de los que partimos, así como las inferencias y los cálculos que deberíamos ir haciendo a medida que avanzamos. Aquí es de suma importancia el punto de partida que elijamos para nuestro razonamiento. Ese punto de partida debe ser algo cierto, no una simple conjetura, no una suposición. No vamos a elegir un punto de partida por pura adivinación, pues lo que estamos buscando es una afirmación sólida a partir de la cual iniciar nuestro razonamiento. Por otra parte, aquí es esencial también identificar con toda claridad las diversas variables que entran en juego e interrelacionar dichas variables a través de esa matriz en donde se cruzan los datos y se lleva un recuento de las inferencias hechas. Sin embargo, este es un ejercicio para cuya solución es necesario algo más que un buen razonamiento. Se requiere de inventiva, de imaginación y de cierta simpatía con los protagonistas. Debemos intentar ponernos en los zapatos de los 5 ladrones que entraron a la tienda de Abdul el joyero. Pero sobre todo debemos ir paso a paso. ¿Qué pasos sería preciso dar para encontrar una respuesta a este enigma? El procedimiento lo podemos resumir en 5 pasos básicos. Tenemos que empezar por elegir, buscando entre los datos del problema, un punto de partida sólido a partir del cual comenzar a razonar. Luego, tendremos que identificar cuáles son las variables que están en juego en este acertijo. Tendremos además que elaborar un esquema, un cuadro, una matriz, como queramos llamarlo, que nos permita poner en relación las diversas variables que están en juego, además de que nos permita consignar los datos que nos da el problema
o aquellos a los que nosotros llegamos a través de deducciones correctas. Por supuesto, aquí hay un asunto de cálculo. Entonces hay que establecer la secuencia numérica que se sigue de los datos aportados por el problema y hacer las deducciones que de allí se siguen, para finalmente completar ese cuadro hasta obtener la respuesta que buscamos. Avancemos entonces. Empecemos por el primer paso, la elección de un punto de partida sólido a partir del cual razonar. No podemos empezar aquí por divagar, por intentar adivinar, por hacer conjeturas que no vienen al caso. El enigma se puede solucionar sin ningún problema si razonamos de una forma ordenada y rigurosa. Y para razonar de forma rigurosa, lo esencial es encontrar algo que sabemos con absoluta certeza y que podríamos afirmar como verdadero, para tomarlo como un punto de partida, como la premisa verdadera a partir de la cual podemos hacer múltiples deducciones. Así pues, la solución de este enigma implica que para resolverlo de una forma lógica, partamos del único dato cierto que tenemos que nos da el problema, que es este, que el quinto ladrón no se llevó ningún diamante, porque cuando llegó ya no había ningún diamante. Pero por otra parte, para comprender el asunto tenemos que identificar las variables que están en juego. ¿Qué variables están en juego acá? Por una parte tenemos a los 5 ladrones. Empiezo por el ladrón 5 porque es del que sabemos algo claro, que fue que no se llevó ningún diamante porque no encontró ninguno. Entonces por una parte vamos a tener los ladrones, el ladrón 5, 4, 3, 2, 1. Insisto, los enumeramos al revés porque ya hemos decidido empezar por lo que le ocurrió al ladrón 5. Por la otra, tenemos otra variable clave y es el número de diamantes que dejó cada ladrón, el número de diamantes que tomó cada ladrón y el número de diamantes que encontró cada ladrón. Y aquí es donde digo que tenemos que ponernos en los zapatos del ladrón. ¿Qué encuentra? De lo que encuentra, ¿qué se lleva? ¿Y qué deja? Esas son las variables que tenemos que interrelacionar. Entonces, entre esas variables, de acuerdo con lo que nos dice el enunciado del enigma, existe una relación. El número de diamantes que fueron hurtados es siempre igual a la mitad más uno de los diamantes que encontró cada ladrón cuando llegó a la tienda de Abdul el joyero. Entonces, ahí nos dan una clave matemática para que podamos interpretar. Con eso ya podemos empezar a elaborar nuestro cuadro, porque ese cuadro nos va a ayudar en nuestras deducciones, porque allí podemos ir registrando los datos que tenemos y las inferencias lógicas que vamos haciendo a partir de ellos. Fíjense cómo sería el cuadro. Por un lado están los ladrones, ladrón 5, ladrón 4, ladrón 3, ladrón 2, ladrón 1. Por otro lado están los diamantes que dejó, los diamantes que tomó y los diamantes que encontró. Bueno, teniendo eso, ¿qué podemos deducir para ir completando ese cuadro? Vamos a intentar establecer la secuencia numérica que se sigue de los datos del problema. Puesto que no sabemos, por lo menos en el caso de los 4 primeros ladrones, cuántos diamantes se encontraron, debemos empezar de nuevo por el único dato cierto que tenemos, que el quinto ladrón dejó 0 diamantes, tomó 0 diamantes y había encontrado 0 diamantes. Eso nos lo dice el problema. Si analizamos bien este último dato, es decir, que encontró 0 diamantes, podemos saber algo más. Que por tanto, el cuarto ladrón que dejó 0 diamantes, pues eso fue lo que encontró el quinto ladrón, que ya no había diamantes, debe haberse encontrado con un número de diamantes tal que la mitad más 1 sea igual a la totalidad. Por tanto, debe haberse encontrado 2 diamantes, debe haber tomado los 2 diamantes, pues esa cifra es la única en la cual se cumple la condición. El número 2 es el único número en el universo en el cual la mitad de ese número más 1 es igual a sí mismo. La mitad de 2 es 1 más 1, 2. Entonces, 2 es el único número que cumple esa condición. El ladrón, después de haberse robado la mitad más 1 de los diamantes existentes en ese momento en la tienda,
dejó 0 diamantes. Es decir, que a él le dejaron solo 2 diamantes. Pero consignemos todo eso en la tabla como se ve a continuación. Ladrón, ahí está la secuencia. Ladrón 5 dejó 0 diamantes porque tomó 0 diamantes porque es que no encontró diamantes. Quiere decir eso que el ladrón 4, que no dejó diamantes, se llevó todos los que había, que eran 2, que en este caso equivale a la misma proporción que habíamos establecido. Se llevó la mitad más 1 de los diamantes que había. Había 2 diamantes, se llevó la mitad de esos diamantes, es decir, 1 más 1, es decir, se llevó los 2. Si nosotros seguimos esta secuencia, llegaremos muy fácilmente a la solución del problema. Veamos. Una vez hemos llegado a este primer resultado, lo que nos queda es seguir la secuencia ya establecida y determinar para cada uno de los ladrones siguientes cuál fue el número de diamantes dejados, tomados y encontrados. Puesto que podemos saber a medida que seguimos la secuencia cuál es el número de diamantes que dejó cada uno de los ladrones que fueron entrando a la tienda, podemos hacer un pequeño ejercicio aritmético basado en las siguientes 2 premisas. Primera premisa: el número de diamantes tomados por cada ladrón es igual a la mitad de los diamantes encontrados más 1. Esto lo sabemos porque nos lo ha dicho el enunciado del problema. Pero de esa primera premisa se puede deducir algo más. Se puede deducir que el número de los diamantes tomados por cada ladrón debe ser siempre 2 más de los que dejó el ladrón anterior, y que el número de diamantes encontrados debe ser igual al doble de los que dejó el ladrón anterior más 2 diamantes. De acuerdo con lo anterior, tenemos los siguientes datos. El ladrón número 3 dejó 2 diamantes. Eso fue lo que encontró el ladrón número 4, ¿cierto? Luego tuvo que haber tomado 4 y haber dejado 6. Claro. Y ahí se cumple la proporción, ¿cierto? Encontró 6 diamantes, tomó la mitad, 3 más 1, 4. Entonces encontró 6, tomó 4 y dejó 2. Eso hizo el ladrón número 3. Miremos el ladrón 2. Él dejó 6 diamantes. Eso fue los que encontró el ladrón número 3, ¿cierto? Por tanto, él tomó 8 porque había encontrado 14. La mitad de 14 es 7 más 1, 8. Y entonces tomó 8, dejó 6 porque había encontrado 14. El ladrón 5 dejó 14 diamantes. Y si dejó 14 diamantes es porque había tomado 16 de los 30 que había tomado inicialmente. La mitad de 30 es 15 más 1, 16. Se llevó la mitad más 1 y dejó 14. Vemos que con estas cifras se cumple perfectamente la secuencia numérica que había. Y con eso ya podemos completar la tabla hasta obtener la respuesta que estábamos buscando. Si ubicamos todos estos datos que acabamos de deducir de la tabla, ya tenemos la solución del problema. El número de diamantes que había en la pila antes de que comenzaron los robos era de 30 diamantes. Si alguien tiene duda y si quiere tener una mayor claridad sobre cómo sucedieron estas cosas, es conveniente que reconstruya mentalmente la escena partiendo del primer ladrón. Y verán que ocurre claramente. El primero encuentra 30, se lleva la mitad más 1, es decir, se lleva 16 y deja 14. El ladrón 2 encuentra 14, se lleva la mitad más 1, es decir, la mitad de 14, 7 más 1, 8 y deja 6. El ladrón 3 encuentra 6, se lleva 4, la mitad más 1, mitad de 6, 3 más 1, 4 y deja 2. El segundo ladrón encuentra 2, se lleva la mitad más 1, que también es 2, y deja 0. Y el ladrón quinto ya no encontró absolutamente nada. Deducciones y cálculos muy sencillos para encontrar una respuesta muy sencilla a un enigma que al principio parecía imposible de resolver.